van a poder empezar, si quieren, viendo este video o viendo las clases siguientes. La idea de esto no es un curso ni demás, son como clases donde vamos a ir aprendiendo todos, pero la idea principal es que tratemos nosotros de, bueno, a medida que vamos viendo diferentes tipos de algoritmos y estructuras de datos, que es lo que se va a basar esto, ir aprendiéndolo a la par, ¿no? Obviamente no vamos a ver todos los algoritmos, no vamos a ver todas las estructuras de datos porque son muchísimas y podemos crear combinaciones de todos diferentes cosas para diferentes estructuras de datos y algoritmos para diferentes casos de uso, sino que vamos a ver los más importantes, los más básicos y los que prácticamente vamos a utilizar al día a día y vamos a ver sus casos de uso aplicados en el mundo real o en la realidad, pero eso también va a depender mucho de hasta dónde nosotros decidamos ahondar. Y en algún momento les voy a estar preguntando y demás y vamos a estar tratando de estar trabajando en eso. La primera parte sería acerca de mí. Yo soy un estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional de La Rioja y trabajo actualmente por una empresa llamada Trace.org, que es una startup basada en Texas, Estados Unidos. Prácticamente yo trabajo como software engineer, me especializo tanto en áreas como frontend y backend, y bueno, y actualmente soy estudiante, así que no soy una persona que tenga muy claros los aspectos, todavía me encuentro estudiando como ustedes y como la gente y como todas las personas, así que si ven que hay algo que no lo tengo bien muy claro o creen que podían ahondar un poco más, podemos hablarlo, preguntarlo, no tengan miedo en base a eso. Y otra cosa importante es el primer tema que vamos a empezar a hablar, que es qué es un algoritmo. Esto es una pregunta general, así que ahora les voy a pedir a los que puedan y a los que quieran que se desmuten y pregunten. No hay respuestas incorrectas, sinceramente es una pregunta muy para empezar el tema, así que yo les voy a preguntar para usted qué es un algoritmo o lo que tienen entendido que es un algoritmo. Una serie de pasos o instrucciones para darle a una computadora. Bien, me gustó esa. ¿Otra más? ¿Alguna otra idea de qué puede ser un algoritmo? No con las mismas palabras, sino algo diferente. Una lista de instrucciones. Bien, una lista de instrucciones, perfecto. Pero, ¿y alguna más? ¿Alguien quiere nombrar algo más? Bueno, podría decirse que un algoritmo es lo mismo que ya han repetido los compañeros, una lista de instrucciones que casi siempre te puede llevar a un lugar o a un mismo retorno para poder Claro, conseguir lo que es el... claro, Una, para, una solución a un problema también. exactamente. Bueno, todo eso que ustedes nombraron tiene algo muy en común, porque han juntado instrucciones, han juntado conceptos como pasos y han trabajado con inputs y outputs, ¿no? Entradas y salidas, ¿no? Una solución sería una salida, un problema sería una entrada. Todo ese tipo de cosas están relacionadas con el concepto de qué es un algoritmo y nosotros le podemos dar diferentes tipos de conceptos y le podemos dar el concepto, conceptualmente lo que nosotros querramos. Yo le puedo decir lo que yo lo puedo llamar, por ejemplo, el típico ejemplo que doy yo es el de cepillarse los dientes. Para mí, por ejemplo, un algoritmo es un conjunto de pasos que se realizan de una cierta forma ordenada que me van a permitir a mí llegar a un objetivo final, ¿sí? Por ejemplo, yo ¿por qué me cepillo los dientes? Y bueno, yo me cepillo los dientes porque quiero tratar de que con la acción de cepillarme mis dientes, por ejemplo, bueno, se vean bien, porque, bueno, no quiero limpiar las bacterias y porque también no quiero tener, por ejemplo, mal aliento, ¿no? Y obviamente para cepillarme los dientes, yo acá lo generalicé de manera, o sea, un poco general, valga la redundancia, de cuáles son los pasos que hay que ir haciendo para limpiarse los dientes, ¿no? Para cepillarse los dientes, ¿no? Por ejemplo, poner pasta del cepillo, mojar el cepillo y el agua con la pasta, limpiar los dientes frontales superiores, o sea, la parte de adelante, los dientes de arriba, limpiar los dientes frontales inferiores. Cada uno tiene sus propios pasos y cada uno se cepilla de diferentes maneras. No hay no hay algo que esté dictado, ¿no? Pero es un conjunto de pasos que nosotros hacemos. Entonces sí, es válido lo que decían ustedes, ¿bien? Pero ahora hay algo importante, es decir, cuando nosotros hablamos de un algoritmo computacional o un algoritmo informático, por así decirlo, estamos hablando de algo que para un determinado tipo de entradas va a tener un tipo de salida.
es como si nosotros habláramos, por ejemplo, de un proceso, ¿no? Un algoritmo sería un proceso que recibe un tipo de entrada y una entrada, y para ese tipo de entrada y esa entrada devuelve una salida, como si fuese el concepto de una función matemática, algo de ese sentido. Los algoritmos nosotros los usamos en todo, como el típico ejemplo que puse yo para cepillarse los dientes, nosotros automáticamente como seres humanos tenemos algoritmos en lo que llamamos a nuestra vida cotidiana un montón. Por ejemplo, el algoritmo para atarte los cordones. Ya hay una forma determinada para atarte los cordones, para hacer ese nudo con las orejitas y demás. O por ejemplo, no sé, el algoritmo para, qué sé yo, no sé, hacer milanesas. Por ejemplo, nosotros argentinos nos gusta comer mucho milanesas. Vos tenés un algoritmo para hacer milanesas. Todo ese tipo de cosas, esos pasos, nosotros los seguimos, ¿no? Con llegar a un objetivo en común. Bien. Ahora hay algo importante tener en cuenta de para qué a nosotros nos sirven los algoritmos en la ciencia de la computación o en la informática, ¿no? O en la programación, si lo queremos ver así. Primero que nada es que nos permiten seguir un estándar. ¿Por qué? Nosotros cuando programamos, y los que tengan acá, hay un montón que yo conozco que tienen experiencia, saben que es muy complicado a veces seguir un estándar. Si bien trabajas en el mismo lenguaje, trabajas con información muy similar, pero es difícil seguir un estándar. Y muchas veces cuando vos trabajas con algoritmos ya conocidos, de búsqueda, de ordenamiento, de clasificación, es más fácil seguir un estándar, ¿sí? Porque vos ya tenés una manera determinada de hacer las cosas y es mucho más fácil para cuando viene otro desarrollador y ve lo que implementaste y decir, ah, bueno, acá implementaste este algoritmo de búsqueda. ¿Por qué? Porque tiene estas y estas ventajas, entonces perfecto, no tengo que reinventar la rueda y pensar algo diferente cuando ya tengo esto acá que me da una mano. Otra cosa importante es los fundamentos teóricos. Los algoritmos que nosotros usamos en la programación tienen fundamentos teóricos, es decir, tienen una validación teórica, ¿no? Y también tienen una forma de validar matemáticamente esos algoritmos, de forma que si nosotros los evaluamos y los estudiamos, podemos obtener cuál es la complejidad con respecto al tiempo, cuál es la complejidad con respecto al espacio y un montón de otras características que justamente nos da usar este tipo de algoritmos, ¿no? Es decir, yo estoy utilizando un algoritmo, estoy utilizando esta herramienta que no es que está definida en una mentira, sino que tengo alguna función matemática, tengo un valor que me mide cómo funciona esto, y yo en base a eso puedo, obviamente, regular, medir tiempo, un montón de cosas, ¿no? Obviamente también son eficientes y óptimos, ¿no? Porque al haber algoritmos hechos para determinado tipo de cosas, como para ordenar, para lo que es buscar, entre otras cosas, o mover información de un lado a otro, esa parte, cuando hablamos de esos algoritmos, ya tienen su eficiencia, su optimización y es fácil también medirlos, ¿no? Como estaba diciendo también, y obviamente también la parte de lo que es la reutilización, es decir, reutilizar el código que nosotros tenemos. Hasta acá yo les quiero preguntar, acá voy a hacer una pequeña pausita. ¿Tienen alguna duda de lo que voy hablando? ¿Le está quedando claro? ¿O voy muy rápido? Eh, ¿Se entiende? Se entiende, se Bien. entiende. Por mi parte, Todo bien. Está Bien. perfecto. Luego tenemos la parte de las estructuras de datos. ¿Y por qué se hace ese salto tan brusco? ¿No? Porque, a ver, estábamos en ventajas de los algoritmos y pasamos a las estructuras de datos. Porque las estructuras de datos y los algoritmos van de la mano, no son conceptos aislados. Y eso es básica y exclusivamente a que nosotros utilizamos con las estructuras de datos y a estas estructuras de datos nosotros les aplicamos algoritmos, ¿sí? Una estructura de datos es básica y exclusivamente cómo nosotros vamos a organizar o estructurar, valga la redundancia, nuestros datos. Bien, nosotros sabemos que nosotros podemos almacenar información en una forma de lista, por ejemplo, un array de números, tenemos un arreglo de números o una matriz de números y eso es una forma de almacenar los datos. Otra forma de almacenar los datos es como si fuese un objeto, los que los conocen, ¿no? Estos pares clave-valor, que la clave me indica algo y el valor es el valor que hace referencia a esa clave, por ejemplo.
o también en formas de árboles, ¿no? Yo tengo un nodo, que ese nodo está relacionado a otro nodo y ese nodo tiene otro valor. Bueno, todo este tipo de cosas que hablamos anteriormente son estructuras de datos, son maneras en las que nosotros organizamos los datos y justamente estas estructuras de datos están total y al 100% relacionadas con los algoritmos, porque cada una de las estructuras de datos tiene diferentes algoritmos que nosotros podemos utilizar con sí mismas y donde podemos sacarle al 100% lo que es las ventajas bueno, a esas ventajas que habíamos visto antes de los algoritmos, ¿no? Obviamente, para añadir elementos en un arreglo, por ejemplo, ese algoritmo va a ser totalmente diferente para el de añadir elementos a una lista enlazada, ¿no? Que son conceptos que los vamos a ir tratando ya más adelante, pero es importante tener en cuenta que los algoritmos y las estructuras de datos no son conceptos aislados, sino que se unen y para trabajar en conjunto al momento de que nosotros, como ingenieros, como desarrolladores, como personas como programadores, vamos a utilizarlos para construir aplicaciones, ¿no? Como habíamos dicho, las estructuras de datos son maneras en las que nosotros organizamos los datos. Pero ¿cómo podemos organizar esos datos? Bueno, esos datos hay diferentes tipos de estructura de datos. Esto va a depender mucho del autor. Ustedes en libros, si les gusta leer libros, lo van a encontrar de un cierto tipo. Y si a ustedes les gusta leer de páginas como Geeks for Geeks o de Wikipedia o el mismo ChatGPT, lo van a encontrar de otras organizaciones, de otra forma organizados. Pero yo les voy a explicar cómo de la clasificación que yo la saqué de un libro, que el libro se llama Algorithms, bueno, Principios de los algoritmos o algo así. Es un libro del MIT, yo se los puedo dejar en la descripción. Pero básicamente lo que hace es la distinción de estructuras de datos de tipo lineales, jerárquicas de hash y las no lineales, ¿sí? Las lineales son todas aquellas estructuras de datos donde nosotros tenemos que pasar sí o sí por cada uno de los nodos que forman parte de esa estructura de datos. El ejemplo de una estructura de datos lineal, el array. Si yo quiero, o sea, si bien vos con el array vos podés acceder a una parte directa donde vos tenés un elemento, por ejemplo, yo puedo acceder a la posición 4 sin tener que acceder a la posición 3, se le dice que es lineal porque a la data la tiene estructurada linealmente, ¿sí? Otro ejemplo de los lineales son las listas enlazadas. ¿Qué otro más? Por ejemplo, la pila, la queue, la cola. Esos son tipos de estructura de datos lineales, ¿no? Es decir, que la información está estructurada de forma lineal. Luego tenemos las jerárquicas, como los árboles binarios, bueno, todos los tipos de árboles. ¿Qué más? Bueno, Black Trees, los Peace Tree, todo ese tipo todo lo que está relacionado con árboles y que nosotros vamos a estructurar los datos de forma jerárquica, estamos hablando de este tipo de estructuras de datos. Luego tenemos las de hash, ¿no? Que las de hash son aquellos tipos de estructuras de datos que se basan práctica y exclusivamente a utilizar claves, ¿no? Para hacer referencia directamente a un elemento, ¿no? Algunos autores los ponen ahí a los objetos, otros autores no los meten a los objetos como este tipo de data structures. Es algo complejo, por eso le digo, va a quedar el criterio muchas veces de ustedes de cómo ustedes lo vayan tomando. Y después tenemos las no lineales, que es donde entra estructuras de datos como los grafos, ¿sí? ¿Por qué un grafo es no lineal? Bueno, si nosotros estudiamos los grafos nos vamos a dar cuenta que a diferencia de los árboles, nosotros de un grafo podemos ir de un nodo, volver al otro, después movernos a otro nodo. No tiene un recorrido lineal, como lo ven en la imagen que yo les puse acá, ¿no? Yo voy de acá para acá, de acá voy para acá, vuelvo para acá, me vuelvo a ir para acá. O sea, no es que seguís una estructura lineal, por eso justamente se los clasifica de esta forma, ¿sí? Y ahora el tema de hoy, lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a ver una de las estructuras de datos de tipo lineal y que son los arrays, ¿sí? Por lo tanto, nosotros nos ubicaríamos en esta parte de acá, ¿no? Vamos a ver estructuras de datos lineales, ¿bien? Vamos a empezar con los arrays y como habíamos dicho que hay estructuras de datos que tienen asignadas a sí mismo diferentes tipos
de algoritmos, vamos a ver un poco o un par de algoritmos relacionados a los arrays, ¿no? Estos algoritmos van a ser la búsqueda binaria, la búsqueda lineal y vamos a ver algunos algoritmos de ordenamiento básicos de forma. ¿Por qué no quiero que veamos tanto de golpe? Para que nosotros lo podamos ir viendo de manera avanzada. Yo, si bien no lo dejé ahora abierto al repo a GitHub, yo tengo un repositorio en GitHub que lo voy a compartir después en el canal, donde ahí yo ya tengo un par de actividades que ustedes pueden ir haciendo y que van a poder ir jugando ahí con el tema de este tipo de estructuras de datos, ¿sí? Así que yo ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a empezar a compartir el código, ¿sí? Así que voy a hacer una pequeña transición. Mientras vayamos viendo esto, hay algo importante a tener en cuenta, que es que, bueno, primero que nada, antes de seguir, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, Sí. perfecto. Bueno, vamos a ver la parte de lo que es la introducción, ¿sí? Y lo primero que nada es que empecemos hablando sobre qué es un array. Nosotros, a ver, estamos por usar JavaScript, ¿sí? Que es un lenguaje interpretado, un lenguaje, es decir, un lenguaje que se ejecuta en tiempo real, por así decirlo. No hay que compilarlo, no nos genera un programa nuevo. Y también es un lenguaje que tiene ciertas abstracciones que nosotros no las vamos a encontrar en otros lenguajes de programación, como lenguajes ya orientados al más bajo nivel, como lo es C, por ejemplo. El problema que tienen estos lenguajes es que al poner tantas y tantas y tantas y tantas capas de abstracción, se pierde un poco el control de lo que... Y es que ese control es lo que nosotros tenemos disponible y que nos va a permitir a nosotros hacer uso de este tipo de algoritmos y estructuras de datos para optimizar nuestro código o prácticamente para usar las mejores prácticas al momento de trabajar con estructuras de datos, ¿no? El problema que tiene JavaScript es que el array que nosotros estamos acostumbrados a ver en JavaScript no es exactamente el array que nosotros estamos acostumbrados a ver en lenguajes como C, en lenguajes como Go, en lenguajes como Rust, en lenguajes de este tipo tipados, que son un poquito tirando más a bajo nivel. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, un array, si nosotros voy a abrir este documento de acá. Si nosotros lo visualizamos al array como desarrolladores y como personas que se dedican a estudiar esto, lo vamos a ver como un bloque de contiguo de memoria, contiguo de memoria, ¿no? Que tiene una cierta longitud en la memoria, ¿sí? Imaginemos, ¿no? Que esto de acá es mi memoria, ¿no? Normalmente, si ustedes agarran un libro y se ponen a ver la parte de lo que es, cómo es la arquitectura de las computadoras, van a ver que siempre los autores la representan la memoria como si fuese un bloque con estos tipos de rayitas, identificando, bueno, los diferentes bloques de memoria, ¿no? Que va desde cero hasta la n-1, que es la cantidad de bits que tiene la memoria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un array, nosotros estamos hablando de un fragmento de esa memoria total. Por ejemplo, hágame cuenta que yo tengo que de acá hasta acá es 2 bits, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo que un array es este bloque de memoria, ¿no? En el que yo en este bloque de memoria, como es 2 bits y la mínima unidad de información que nosotros trabajamos es un bit, es decir, que yo a este de acá lo puedo dividir en 2, ¿bien? Un array es un bloque de memoria en el cual, que está definido por una cierta distancia, ¿no? La distancia de este bloque de memoria es de 2 bits, ¿por qué? Porque va desde 0 a 2 bits, y por lo tanto la cantidad de espacio que puede albergar adentro son un total de 2 bits, ¿sí? Por lo tanto, yo ya definí un array, ¿sí? Que mi array es esto. Vamos a poner otro color. Y mi array es esto. Ahora, cuando yo defino que mi array es esto es lo que normalmente nosotros hacemos en lenguajes de bajo nivel, como C y demás, y nosotros tenemos tristemente la desventaja en los lenguajes de bajo nivel,
que una vez que nosotros definimos que el array va desde acá hasta acá, no podemos tomar más memoria de estos lados. Hay algunos lenguajes que ya tienen problemitas de memory leak, no vamos a ahondar en eso, pero lo importante es que los lenguajes de programación, a priori, aquellos que dan control de la memoria y demás, te dicen, mira, vos definiste 2 bits de longitud del bloque. Más de esos 2 bits no podés tocar. No podés entrar más de esos 2 bits porque el array tiene una longitud finita. Esa es la estructura de datos del array. El array es un bloque de memoria contigua de longitud finita. ¿No? Por lo tanto, como vos no podés, como vos tenés un límite acá, vas a tener un límite en la cantidad de información que vos puedas almacenar adentro. Vos vas a poder almacenar o un 0, o vas a poder almacenar o un 0 o un 1, o un 1 o un 0. No podés almacenar más de esos dos estados posibles. Ahora, en lenguajes de alto nivel, como JavaScript, yo puedo hacer chanchadas como esta, por ejemplo. Yo acá, ¿qué hice? Yo acá voy a ejecutar el código, ¿no? Voy a abrir otra terminal y voy a hacer... Yo acá, ¿qué estoy haciendo? Yo puse que me define el array, ¿no? De una longitud, como lo ven acá, 5, porque va del 0 al 4. Y que este tipo, y a este array le digo que en la posición número 10 me ponga 20. Si yo esto lo ejecuto, por ejemplo, y hago boon run, que es el entorno que estoy utilizando, boon run, a ver, guardé acá, no guardé. Boon run, ¿qué me dice JavaScript? Me dice, mira, yo tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, pero después tengo 5 ítems que están totalmente vacíos hasta llegar a la posición 10, y en la posición 10 tengo 20, que es lo que yo le puse acá. Bueno, esto es ilegal en un lenguaje de programación, podríamos decirle serio, ¿no? No nos pongamos malos con JavaScript, pero en un lenguaje de programación común como C o programaciones fuertemente tipadas, esto es imposible hacer, no lo podemos hacer. Es como, es un tiro en el pie, ¿bien? Pero acá en JavaScript se puede hacer. Por eso yo quiero plantearles a ustedes la diferencia de lo que es trabajar con esto y lo que es trabajar en JavaScript y lo que es trabajar con un array buffer. El array buffer sería como lo más cerca que nosotros estamos de un arreglo o un array de estos que usamos en C o en otros lenguajes de bajo nivel, ¿sí? El array buffer solamente está en JavaScript. Así que si ustedes usan otro lenguaje de programación, como, no sé, por ejemplo C, no lo van a ver al array buffer, porque no existe en esos otros lenguajes, solamente existe en JavaScript. Si yo ahora imprimo esto, yo acá que le estoy diciendo a JavaScript, mira, créame una nueva instancia de un uint 8 array. Uint es para unsigned int, es decir, un entero sin signo, y el 8 hace referencia a la cantidad de bits que yo estoy pidiendo. El array buffer, para los que no hayan entendido, es un array, por así decirlo, pero que solamente guarda información en binario. O sea, no es capaz de guardar información de otro tipo, guarda la información cruda, ¿sí? Por lo tanto, yo acá, como solamente puedo guardar data en binario, es lo más cercano que nosotros tenemos a un array, ¿bien? Y la diferencia de los array buffers con los arrays comunes es que nosotros no los podemos separar o sea, en los array buffers, primero que no le podemos meter cualquier tipo de dato que querramos. Si yo ya pongo acá que va a ser un array de enteros, va a ser un array de enteros. No puedo hacer, en JavaScript nosotros podemos hacer esto, mire. A ver, voy a comentar esto. En JavaScript podemos hacer esto y yo podría poner acá que esto sea el Pepe, por ejemplo, ¿no? Si yo guardo y ejecuto, se van a dar cuenta que no tiene sentido. O sea, yo estoy combinando números con texto. Cuando el array de buffer, ya van a ver que si yo hago, por ejemplo, esto y hago que el array buffer en la posición 10 va a ser igual a 30 por a el Pepe, esto no va a funcionar ni aunque me paguen, porque literalmente el array buffer solamente va a estar definido hasta la longitud que yo le puse, que acá yo le puse que sea de longitud 2. Entonces va a tener solamente 2. ¿Bien? No puedo acceder a más memoria. Es más, acá me tira error, por ejemplo, el IDE diciendo, mira, el tipo de string no se puede asignar a tipo número, porque esto está tipado de esta forma.
¿sí? Y ahora yo les hago una pregunta, ¿no? Porque si yo acá, por ejemplo, capaz que es medio complicado de contestar al principio, pero por ejemplo, yo acá estoy generando un array de 8 bits, ¿sí? Si el array es de 8 bits, ¿cuál es la cantidad de números que yo puedo guardar? O sea, es un signed int, entonces, y es de 8 bits, yo podría guardar, o sea, ¿qué pasaría si yo hago esto de acá abajo? Si yo asigno que la posición 0 del array buffer va a ser 255, ¿qué creen que va a pasar? Es una pregunta general. Nada, lo va a guardar. Bien, lo va a guardar y se va a mostrar en pantalla, ¿bien? Para mí sí. Bueno, ¿otro más? Sí, yo opino lo mismo. Sí, sí, Se va a guarda, mostrar en guarda. pantalla. Bueno, Ese más atrás. entonces si guardo y... decime, Debería colapsar, perdón. lo guarda, lo guarda. Si es 255 lo guarda, sí. Pero si yo le pongo 256, ¿qué pasa? Ahí Se sí. pasa. Ahí sí va a dar. Desborda, desborda. Desborda, exactamente. Exactamente. Entonces vuelve a cero. Entonces, esto es la diferencia prácticamente del array buffer, que el array buffer ya está tipado, me guarda la data en binario y yo puedo, y es como nuestro array de bajo nivel en JavaScript. Yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Yo puedo decir, yo soy más vivo y digo, mira, yo no quiero trabajar con enteros sin signo, yo quiero trabajar con enteros de 8 bits también, ¿no? Como quiero trabajar con enteros de 8 bits, yo sé que 8 bits significa que yo tengo un byte. Si yo tengo un byte, la cantidad posible de memoria que yo puedo tener va a ser 2 a la n, que en mi caso n sería 8. 2 a la 8 es igual a ¿qué? A 256. Bien. Pero como yo estoy trabajando acá con un entero, el intérprete de JavaScript dice que yo voy a poder almacenar los siguientes valores posibles. Desde menos 126 hasta 126. ¿No? Ya no es hasta 256. Antes sí, porque era un entero sin signo, o sea, era solamente entero, solamente números solamente números naturales, por así decirlo. Pero si yo acá, por ejemplo, agarro y yo lo pongo a 127, ¿no? O sea, ¿por qué? Expliquemos más o menos qué es lo que hice. Antes era un entero sin signo y ahora es un entero, nada más. O sea, un array de enteros. Si yo le pongo acá el 127, esto debería funcionar. Porque no me estoy saliendo no estoy desbordando. Pero si yo le pongo un 128, acá revienta esto. Y me va a guardar menos 128. ¿Por qué? Porque el máximo de memoria que puede almacenar esto, desde el lado positivo y negativo, es 127. Si va a ser 127, por ejemplo, menos 127, acá funciona bien. Pero si yo le pongo menos 128, me va a tirar el número 128 del otro lado. A ver, guardé acá, sí. 128, no, era El 129. rango para los signed es de menos 128, 127. Claro, ahí está, Por eso. claro, porque es uno menos. Bien, entonces si yo le pongo 129, ¿qué es lo que pasa? Que me vuelve a tirar el 127, eso es como que da la vuelta. ¿Se entiende? Y usted me va a preguntar, ¿por qué me explicas esto si no lo vamos a usar? O capaz que no le voy a dar el uso cuando esté haciendo una aplicación de React. Porque es bueno entenderlo. Imagínense que tienen que hacer alguna aplicación y tienen que ser muy precisos con la información que ustedes tomen. Tienen que pedir justamente la data que ustedes quieran. Y bueno, podemos usar esto. Es más que nada para que tengamos un conocimiento de cuál es la diferencia de nuestro lenguaje, el que nosotros usamos, con respecto a otros, ¿sí? Y básicamente es esto, ¿no? Y hasta ahora, ya pasó casi 40 minutos, me van a decir, pero ¿dónde están los algoritmos? O sea, está bien, estamos viendo algoritmos de título de datos, empezaste con algoritmos, todo bien, y ahora me muestras el array buffer, pero ¿y los algoritmos dónde están? No los veo. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué tipo de algoritmos creen que nosotros podríamos necesitar para los arrays? Cualquiera me puede contestar, no hay problema, no hay pregunta Listas, incorrecta. colas, listas, por ejemplo, una fila de empleados que estén llegando y bueno, necesito registrar a qué hora llegó, bueno, pues se puede poner en fila o en cola. en Eso, una- eso Algo de sería ordenamiento. bien, Quick bien. sorting, bubble sort. Bien, ahí la diferencia de lo que estaba hablando Crash era que eso sería un tipo de cómo nosotros organizaríamos la información
utilizando, por ejemplo, como base array. Muchas estructuras de datos utilizan el array como base para construirse, ¿sí? Pero a lo que yo hacía un poquito más hincapié era el tipo de algoritmos que nosotros creemos que vamos a necesitar para los arreglos. Y el típico ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos un drop down, ¿no? Y el drop down, yo quiero que cuando yo arrastro una caja y la muevo, o sea, y como que hago un swap entre dos ítems, me los cambie de posición, es decir, me los reordene. Bueno, ahí tenés una aplicación de un algoritmo, el algoritmo de ordenamiento, ¿no? O el algoritmo de swap, que también tiene un algoritmo de ordenamiento por atrás. Después tenés la parte de, hagamos de cuenta que no sé, tengo una lista de elementos y yo quiero realizar una búsqueda entre esa lista. Bueno, ahí tenés un algoritmo de búsqueda. Los arrays, normalmente, los algoritmos más clásicos que nosotros vamos a ver van a ser los de búsqueda, ¿sí? Y los de ordenamiento, ¿bien? Y ahora, ¿cuál sería una pregunta típica? Bueno, ¿cuáles son los algoritmos más conocidos? La idea no es hoy ver el tema de low notation, porque es mucha información de golpe. Entonces lo ideal sería que el fin de semana que viene, ya bien ahí sí ya no trolearía, pero ya ahí veríamos a fondo qué es el low notation y básicamente a qué hace referencia lo que estoy poniendo acá. Si algunos ya lo entienden, de perfecto de 10, pero aquellos que no lo entienden no se preocupen porque si siguen estas clases lo vamos a ir viendo más adelante. Pero básicamente les voy a aplicar una manera muy tonta de qué es lo que es. La notación de O, o la gran notación de O, la Big O Notation, es una notación matemática que se utiliza para medir el space complexity y el time complexity, es decir, la complejidad con respecto al espacio y la complejidad con respecto al tiempo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cuando nosotros estamos debatiendo si el algoritmo o la estructura de datos que estamos a punto de implementar o que ya hemos implementado es buena, tenemos que tener en cuenta el espacio y el tiempo. El tiempo referido a cuánto tarda eso en ejecutarse, ¿no? Porque recordemos que no es lo mismo que se ejecute en 1 milisegundo a que se ejecute en 1000 milisegundos, ¿no? Hay una gran diferencia de tiempo y cómo afecta también no solo a la experiencia de usuario, al performance, sino a cómo nosotros usamos los recursos. Y también el Space Complexity hace referencia a la complejidad con respecto al espacio, haciendo hincapié en la memoria, o sea, refiriéndonos a la memoria. Bueno, si yo tengo 3 gigas, ¿cómo funciona el algoritmo? Si yo tengo 5 gigas, ¿cuántos gigas me consume el algoritmo? ¿Cuánta memoria tengo que mover? ¿Cuánta memoria tengo que manejar? El low notation permite representar esos casos, ¿no? Hay diferentes tipos de low notation. Tenés el low notation lineal, el cuadrático, el del logaritmo de n, hay un montón y hay algoritmos que ya están definidos con un determinado tipo de low notation. Nosotros lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, así que no se preocupen de eso. Lo importante es que entiendan lo que estamos a punto de ver, que son los de búsqueda. Y vamos a empezar primero con el algoritmo de búsqueda más común, que es el búsqueda lineal, ¿sí? El algoritmo de búsqueda lineal es el algoritmo más fácil y creo que a todos nos sale naturalmente, ¿no? Que es que si yo, por ejemplo, yo ahora les digo, háganme un algoritmo que em, que yo le pase un número y me lo busque en un arreglo. Lo que ustedes van a hacer es iterar el arreglo, iterar me refiero a recorrerlo, ir elemento por elemento e ir comparando el elemento buscado con cada una de las posiciones del arreglo. Y si lo encuentra, es decir, si es true, que me devuelva la posición, es decir, el índice en donde se encuentra ese elemento, ¿no? El índice. Y si en otro caso, ¿no? Que me devuelva algún flag o algún valor para yo determinar si está o no está. Ahora, este algoritmo es, por así decirlo, una buena idea cuando estamos trabajando con eh, una lista de números muy, muy chica, ¿sí? ¿Por qué cuando estamos trabajando con una lista de números muy chica? Porque la complejidad de este algoritmo con respecto al tiempo crece de forma lineal. ¿Qué quiere decir de forma lineal? Si ustedes ven el gráfico de una función lineal, por ejemplo, yo voy a abrir GeoGebra
para que lo veamos. Pero una función lineal es del tipo siguiente, ¿no? F de x igual a x, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una función lineal me dice que si yo tengo una entrada, por ejemplo, si yo tengo uno de salida. Si yo tengo dos de entradas, tengo dos de salida. Si yo tengo tres entradas, tengo tres de salida. Si yo tengo cuatro, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, este tipo de algoritmo de lineal es lo mismo. ¿Por qué? Porque la complejidad con respecto al tiempo del algoritmo va a crecer según la cantidad de elementos que yo tenga en el array. ¿Qué quiere decir esto? Que si el array tiene 1000 elementos, el algoritmo va a ser 1000 veces más lento. Si el array tiene 10 elementos, el algoritmo es 10 veces más lento. ¿Se entiende a lo que voy? Si el algoritmo tarda 10, va a tardar un factor de 10 en buscarlo al elemento. Y acá el ejemplo que yo les hago es el siguiente, para que lo vean. Yo acá estoy usando una herramienta que es el console time, que el console time es como para medir el delta del tiempo de una ejecución, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo tengo acá el line search, ¿no? Yo le voy a poner que me busque el 501, el número 501, que acá está el parámetro, ¿no? Que yo le paso X sería el número a buscar. Y que de segundo parámetro le paso un array que esté todo lleno de unos hasta el último elemento de que sea 501. O sea, básicamente lo que hice esto es como que estoy llenando el array de números sin sentido para poder añadir en el último lugar el 501. Si yo a esto ahora lo ejecuto, van a ver ustedes ahí la cantidad del tiempo, ¿no? Punto algorithms. Tardó 116,41 milisegundos en buscar el 506. Como se dan cuenta, ¿por qué tarda tanto? Y bueno, porque tiene una gran cantidad de elementos. Si yo este de elemento lo voy disminuyendo, por ejemplo, yo le saco, lo dejo en 500, ahora va a ser muy rápido, ¿sí? ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque la elección de un algoritmo para un determinado caso va a variar mucho según la complejidad del algoritmo y según qué tan útil, no útil, pero digamos, qué tanto nos convenga a nosotros según nuestro caso de uso, ¿no? Por ejemplo, a mí hay casos en los que me va a convertir más un algoritmo lineal, por ejemplo, que un algoritmo de logaritmo n, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque si vos empezás a analizar, si vos acá, por ejemplo, tenés N1, N2, N3, la complejidad que tiene esto para valores más pequeños es más grande con respecto a la complejidad que tiene esto para valores más grandes, para valores más pequeños. No sé si me están entendiendo. O si no me siguen, me paran y lo vamos viendo de nuevo. No hay problema. Pero estamos hasta ahí, ¿no? ¿O no? ¿O Sí, está difícil? No, no, vamos bien, vamos bien. Los demás que les come la lengua el gato, Mati. estamos No, bien, estamos bien. todo bien, sí, se entiende, se entiende. El Bien, tiempo, el tiempo. entonces básicamente es importante tener esto porque entender las complejidades, que como le digo, lo vamos a ver después, y también entender específicamente cómo funciona cada uno de los algoritmos, ¿no? Así que en este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, si yo tengo 500 elementos, el algoritmo es rapidísimo, o sea, 48 milisegundos. Esto es porque medio JavaScript es medio lento, pero hay lenguajes como C++ o C que ya lo hacen en muchísimo menos tiempo a esta ejecución para encontrar este número, ¿no? Que estamos buscando el 501. Y eso sería más o menos el algoritmo lineal. Bien. Acá hay algo importante en los algoritmos, que eso también lo vamos a ver en la clase que viene, que son las invariantes de loop, o los loop invariants. Las invariantes de loop, digamos que son una herramienta que nosotros vamos a utilizar, ¿para qué? Para poder medir si nuestro algoritmo es óptimo y si nuestro algoritmo está bien hecho. Que eso está muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, más allá de probar matemáticamente el algoritmo y demás, vamos a poder agarrar esta invariante de loop o loop invariant y lo vamos a poder analizar el algoritmo mediante esta loop invariant y poder determinar si, bueno, mira, el algoritmo es correcto, el algoritmo no es correcto o debería buscar otro algoritmo. Eso lo vamos a ver recién en la clase que viene,
pero les voy tirando un poco adelantos también para que si quieren vayan buscando e investigando, ¿no? Y ahora llega la parte de el algoritmo, el binary search, que es como uno de los algoritmos, de los mejores algoritmos para el tema de búsqueda con respecto a los arrays, pero no puede ser tan bueno este algoritmo, porque tiene un problema, por así decirlo, que es que requiere que nosotros al algoritmo lo tengamos ordenado, al array lo tengamos ordenado. Y ustedes se preguntarán por qué. Y es lo que vamos a ver ahora mismo. Si ustedes ven los voy a mostrar en la Wikipedia porque encontré un GIF muy bonito acá. ¿Cómo se llama esto? El binary search. A ver, dame un segundo. Binary search. Lo encontré acá buscando ejemplos y este está muy bueno, que es este de acá. Si ustedes ven esto les explica muy simple cómo funciona el binary search. Nosotros tenemos un array ordenado, ¿no? De 1 hasta el 10 y yo quiero buscar el 9, ¿sí? Como quiero buscar el 9, el algoritmo define un punto, un intervalo de izquierda a derecha y un valor medio. ¿Bien? Y como ven cuenta acá los va eliminando. Ya les voy mostrando cómo pasa esto. Del 7 lo saca y así hasta encontrarlo al valor. ¿Esto cómo funciona? Es muy simple. El binary search lo que hace es decir, bueno, vamos a definir un intervalo. Un intervalo que va a ir desde L, ¿no? Que va a ir desde L a R. ¿No? Es decir, mi valor inicial va a ser R, el que está más a la izquierda es left y el que esté más a la derecha es right, ¿no? Left al iniciar el algoritmo empieza en 0 y right al iniciar el algoritmo empieza em, en la última posición, ¿no? Como lo habíamos visto acá. Defino left en la primera posición y right en la última posición. Una vez que hacemos eso, nosotros vamos a iterar con respecto a left y right. ¿Por qué? Estas van a ser nuestras condiciones para salir del loop. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en este algoritmo es decir, bueno, mientras left sea menor a right, es decir, mientras estas no se encuentren, o si se encuentran, no se desfasen, es decir, el left no esté más a la derecha que right, valga la redundancia, vamos a obtener el valor medio, vamos a obtener el valor que está en el medio de la matriz, ¿no? Por eso es importante que esté ordenado, porque gracias a ese ordenamiento que nosotros tenemos, reducimos el tiempo prácticamente a la mitad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es decir, bueno, yo tengo un intervalo y entre este intervalo yo voy a dividirlo, voy a tomar el valor del medio. Ahora, según ese valor del medio, yo voy a poder saber si el algoritmo está en una parte del array o si está en otra parte del array. Por ejemplo, yo acá tengo que buscar el 9, ¿no? Yo defino L y R. Lo parto en el medio y tomo el 5. Entonces acá el algoritmo dice, bueno, 5. El número que yo estoy buscando es mayor al medio. Si es mayor, lo va achicando. O sea, es como que va achicando lo voy a dibujar porque si no, no es capaz que no se entiende. Pero lo que hace el algoritmo es, nosotros tenemos nuestro array, ¿no? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 6, ¿no? Y yo quiero buscar el 4. Si yo quiero buscar el 4, lo que hace el algoritmo indirectamente es decir, bueno, yo tomo el intervalo L y el intervalo R. El intervalo L va a ser, en este caso, empieza en 0 y el intervalo R empieza en length menos 1, o sea, en la posición final del array. Cuando hacemos esto, buscamos el valor medio. El valor medio, como estamos haciendo nosotros el mat.floor, siempre va a ser el de abajo, entonces vamos a estar, este va a ser el valor medio, ¿no? Y acá lo que hace el algoritmo es decir, bueno, yo estoy buscando el 4 y yo en M tengo el 3, entonces 4 es mayor a 3. Como en este caso 4 es mayor a 3, yo ya sé, como está ordenado el array, que esto de acá no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque yo sé que si este es el promedio y este es el mayor de los que están a la izquierda, todos los que están atrás no van a ser mayor a 4.
como me dice esta condición. Por lo tanto, elimino esto de acá y lo que hago con L es moverlo de acá para acá. Entonces mi L me queda acá. ¿Se entiende? Y acá el algoritmo ya pregunta. El algoritmo vuelve a tomar otro en el medio, que sería el 5, que es este de acá. Entonces te dice, 5 es mayor al número que yo estoy buscando, al 4. Si esto se da, en este caso 5 sí es mayor a 4. Entonces, como 5 es mayor a 4, lo que hace el algoritmo es agarrar, como está acá en el código, para que les muestre. Acá, 5 es mayor a 4. Sí. Como es 5 mayor a 4, yo al right le resto 1. Entonces el right, este de acá, va a pasar a estar acá. Y ahora el M me queda en la misma posición de L, acá. Y acá dice 4 es mayor a 4, no. Eso significa que es el mismo. Entonces lo toma este y te devuelve este índice. ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió? ¿Cómo es el algoritmo de búsqueda binaria o no? Sí, perfecto. Bien. Sí, Entonces, básica y exclusivamente sería como así, de esa manera, cómo funciona y por qué es necesario que este algoritmo, o sea, que el array de entrada ya esté ordenado, ¿no? Y ahora ustedes me van a preguntar, y bueno, ¿cómo yo puedo ordenar un array? Bueno, ahí es donde entran ustedes y donde ustedes les voy a pedir, no les pase el repo todavía porque no hice el test ese específico, pero les voy a pedir que los que quieran agarren y, bueno, los que quieran hacerlo, y si se animan, hagan un algoritmo de búsqueda, no, pero de ordenamiento, sin copiar de internet, nada. Los que tengan el entorno de JavaScript localmente, lo pueden hacer localmente, y los que tengan el entorno de JavaScript y los que no lo tengan, hay una página en internet que se llama JSFiddle, a la que pueden ingresar, que es esta. Y si ustedes ingresan a esa página, van a poder ahí ejecutar código JavaScript en la ventanita de acá abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Son las 2:34, hora argentina. Seguro que en sus países lo único que cambiaría sería que no son las 2, sino que son las 2 o las 3, no sé qué hora será. Les voy a dar un total de 10 minutos, o sea, tipo 12:44, para que traten de hacer un algoritmo de búsqueda. Yo voy a dejar de compartir pantalla y me voy a ir a buscar un poco de agua. Así que los dejo a ustedes que hagan eso y si quieren hacer y que para que lo intenten hacer. Sé que capaz que no hay muchos que programen JavaScript, así que si quieren y se animan a hacerlo en algún lenguaje en el que se sienten cómodos, sean bienvenidos. Lo único que sí, traten de no copiar. Si ya lo saben el algoritmo de búsqueda, háganlo y de paso capaz que lo pueden hasta explicar. Pero si no saben ningún algoritmo de búsqueda, traten de hacerlo ustedes pensando y tratando de razonar cómo ustedes lo podrían buscar. Se puede usar map, se puede usar for each, se puede usar el find. Lo único que no les pido, no me usen el sort. Porque como De, yo lo de haga, ordenamiento, ¿no? Ah, sí, sí. claro, no me usen el sort. Para los que no sepan, en JavaScript hay un método para los arrays que se llama sort, que según un parámetro true o false, vos podés ordenar el array. Hagan el algoritmo a manopla y yo en 10 minutos, 11 minutitos, estoy de vuelta. Y de paso, bueno, la idea sería que si lo hacen, que lo hagan todos en conjunto, o sea, charlen entre ustedes, qué sé yo, para que sea más dinámico y no estén tan callados. Y bueno, ahí que me quiso preguntar algo Nes. Yo llegué un poco tarde, la verdad. Nada, tranqui, que el que da el curso Pero, llegó re tarde, el que da el curso. Yo llegué media hora tarde, troleé también, así que no te preocupes. este, pero por ejemplo, un algoritmo de búsqueda sería como el de dos índices, o sea, que uno va más rápido que el otro, me parece ser. ¿Podría ser uno? Sí, creo que, no sé si lo conoceré yo al algoritmo así, pero sí, es el momento donde ustedes pueden volcar toda su imaginación y hacer un algoritmo de búsqueda. Traten de hacerlo con JavaScript, o si no, con algún lenguaje de su gusto, pero la idea es que no quiero que me utilicen cosas de terceros, o sea, con terceros me refiero,
no me utilicen herramientas del lenguaje para el ordenamiento. O sea, ordénenlo a mano, digamos, ¿no? Con las Ah, condiciones. o sea, por ejemplo, uno de lo que se podría usar es el de burbuja, ¿no? Que se decía. Claro, el bubble sort, tal merge sort. O sea, la idea no es que lo copien de internet, porque si lo No, copian la de idea es internet, bueno, entenderlo. la idea es que lo hagan ustedes, como, o que traten de mentalmente sacar su propio algoritmo de búsqueda, el que crean que es correcto. Ok, De ok. ordenamiento, perdón, de búsqueda, no, de ordenamiento. La idea es que los ordenen de mayor a menor. Es únicamente para que probemos si ustedes hacen el algoritmo y yo les paso el código del binary search para que lo prueben si le funciona y si no le funciona lo vamos viendo. Pero es como para que tengan un first touch con eso, ¿me entendés? Espera, espera. ¿Vos decís que vamos a usar el de búsqueda binaria para hacer el ordenamiento? No, lo que les digo yo es que lo que quiero que hagan Porque es, explicaste dos cosas ahí, por eso pregunto. claro, lo que quiero yo es que hagan como les había dicho recién, el búsqueda binaria solamente funciona si la array está ordenado, ¿no? Ok. Ah, Entonces entiendo, yo lo entiendo, que entiendo. quiero es que ustedes hagan un algoritmo de ordenamiento y de ahí vamos a ver, yo les voy a mostrar cuál es el más usado o el mejorcito y en base a eso para que ustedes puedan probar el binary search que Claro. ahí hice yo y lo van viendo, ¿me entendés? Primero ordenarlo y después buscar. Dale. Y yo me voy a buscar algo para tomar, así que tienen hasta las y 50 tienen para hacerlo. Tómense su tiempo, pueden hablar entre ustedes si quieren, no hay Ok, problema. ok. Pueden preguntar, pueden buscar en internet si necesitan alguna idea o algo así, pero traten de entenderlo al algoritmo, ¿no? Así que bueno, ahí vengo. Gracias. Entonces, primero hay que ordenar y después buscar, ¿o cómo? Ordenar y buscar. Ok. No, pará, si no entendí mal, era solo de ordenamiento, no era de búsqueda, ¿eh? Creo que Claro. era orden y búsqueda, ¿no? Él nada más quiere que hagamos un método una función un algoritmo en realidad de ordenamiento de array. Bueno, ChatGPT. No, Nah, te estoy bromeando. A ver, ¿qué dijo? Espera que yo encima estoy haciendo cosas. Uf, usamos RON JS. Eh, le- no.
Bueno, ordenar. Volví. Ahora sí, estoy para dudas, pregunta, consulta. Yo todavía no. Nesh, lo que vimos hasta ahora, para que no estés tan perdido, o que me dijiste que ya es tarde, eh, vimos algoritmo de búsqueda lineal y el de búsqueda binaria. Vimos un poco la diferencia entre array y array buffer. Y más que eso, nada. Lo que sí, como que es un poco una introducción y como para que me conozcan a mí, los que no me conocen y los que ya me conocen, bueno, para que vayamos viendo esa parte. Va. De todas formas, no te preocupes, porque Andrés, el hermoso administrador de este servidor, está grabando. Así que cualquier cosa después le pedís a él el video y Sí, yo me imagino que le dio pausa ahora, ¿no? está durmiendo, Andrés. Sí, sí, sí. ¿En qué lo hace Mati? ¿En Java lo hace vos? No, de hecho estoy probando a ver si lo puedo hacer. A mí me quedó una duda de un punto cuando hablaste de la RAM, de la memoria. No de la RAM, de la memoria. Que en un momento vos mostraste un dibujito donde en el array lo dividiste en partes y mostraste que la distancia que había era 2 bytes. 2 bits, Ujú. perdón. Sí. Y después pasaste a JavaScript y mostraste que era un array de 8 bits y ponías un 256 y no entendí por qué eso tomaba todo el espacio del array si solamente era una sola posición que usabas, viste que ponías array 0, 256. No entendí por qué eso tomaba todo. Porque Sí, ese, ese era un unsigned int, o sea, un array de enteros sin signo, ¿sí? sí, eso Em, sí, entendí. los enteros sin signo, bueno, ese array justamente es de 8 bits. Es decir, que Eso, sí. por cada elemento del array reserva única y exclusivamente 8 bits de memoria. Es decir, un byte. Para que tengamos la relación 8 bits es un byte, ¿sí? Ok, ¿y cómo se relaciona eso con el número, viste? 250. Bien, porque vos para hacer la transformación de binario a decimal, Sí, nosotros siempre para hacer la transformación se hace la base en la que está el ah, número, que en este caso es binario, como la base del binario es 2, haces 2 elevado a la cantidad de bits que tenés. Entonces es 2 a la 8, porque vos tenés 8 bits. Y eso te sí, da el entiendo. total, el número total que vos vas a tener por espacio. O sea que para representar 256 con ceros y unos necesitas 8 espacios. Exactamente. Está bien. Por eso cuando vos definís el de 8, el unsigned de 8, solamente podés llegar hasta 256, porque la transformación de esos estados posibles en bits es hasta 256. El máximo que llegas con 8 bits es 256.
¿Me entendés? Ok, entiendo. Y la otra parte, cuando vos tenías un entero, cuando vos tenés un entero, lo que hacen los lenguajes de programación, como solo le entran 256, lo que hace el lenguaje de programación es decir, bueno, va a ir de menos 126 a 100, perdón, menos 128 a 127. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué? Porque vos Claro, ahí estás almacenando enteros, estás almacenando números con signo negativo, ¿me entendés? claro. Ok, ok. Es un poco tricky al principio, pero igual, esa No, parte yo se las explicaba No, no, pero igual. para que tengan el contraste con lo que es lo que usamos nosotros después de la RAI, ¿no? Sí, estuvo bueno. Bien. Bueno, gracias. De nada. A ver, Rayo, tu algoritmo de tu Bubble Sort. Yo recién vengo a comprar las cosas eh, para... Eso, Vamos, que pero eso también estaría bueno agregar, digamos, el tema de la complejidad que varía según el pivote que vos elijas. O sea, viste que vos dijiste que ya tenía que estar ordenado. ujú, Cuando está desordenado, la complejidad cambia y se hace más simple. Ponele, qué sé yo, bueno, el quick sort, viste que es de log n. sí, Para un pivote mal elegido, en el peor de los casos, así sumamente desordenado, es exponencial, o sea, es cuadrático, es de claro, n cuadrado. claro. O sea que vos decís que según el tipo de, o sea, obviamente según el algoritmo y según el tipo de proceso Sí. del algoritmo puede cambiar la complejidad que tiene. Ujú. Está bueno, Tal cual, sí, hermano, tal cual. está bueno. Es que también hoy en día ya como que cada algoritmo también tiene su propia casos de uso, ¿no? Hay algunos que son para cuando tenés mucha cantidad de elementos, el otro es cuando tenés muy pocos elementos. Sí, sí, eh, que como decías, que hay que tener la capacidad de saber definir cuál vamos a ocupar. claro, claro, claro. Tal cual, hermano, tal cual. Eh, A ver esto. Se mutió Mati justo cuando iba a disipar el lápiz. A ver. Bueno, me espero un toque más. Bueno, listo. Se acabó. Time's up. Em, bien. ¿Alguno lo pudo hacer o hizo el intento de hacerlo al algoritmo de búsqueda de ordenamiento, perdón? Yo tengo uno. Bueno, o sea, no es que yo lo haya hecho, pero, o sea, ya había Te pidió hecho prestado. este tipo Se de lo pediste problemas. prestado. Ok, No, está ya bien. había hecho este tipo de problemas. Ah, ok, En, bueno, si quieres compartir pantalla y lo vemos. Si lo puedes ya, explicar mejor, sería lo ideal. Si lo puedes explicar, sí, sería God Tier. A ver. sí sería, bueno, la verdad no sé cómo se le llama. Yo lo conocí como, creo que es Bubble Sort, ¿no? ¿Es este? No sé si me A ver. pueden decir.
Mm, no es el bubble sort, porque el bubble sort se maneja con otra. No. Ujú. Pero Bueno, a ver, hay una variante del bubble sort, si mal no recuerdo, que tiene el 2 index, o sea que tenés el 2 index, que es muy parecido al que ujú. tenés vos, así que creo que sí. Sí, bueno, la verdad es que, pues no sé, una vez se lo vio a un compañero en un proyecto que estábamos haciendo y ya lo utilicé. Bueno, me lo aprendí. Y Ok. ya lo único que hace, bueno, pues aquí defino una variable que es el total de números que hay dentro del array, bueno, su longitud, y lo pongo en -1. Esto porque en -1 para que no tenga problemas cuando vaya yendo o cuando vaya iterando sobre el array, no se me pase el faster, Ok. para que sí, no se me desborde y me tome un número adelante que va a ser un define. Entonces ahí ya tendría problemas y ya no podría iterar de la manera correcta en el array. Ok. Entonces aquí lo único que hago es estar dentro de imaginemos que toma como primer argumento, creo que se le dice, Sí. este. Se para frente en el 9 aquí en el while, bueno, en el while dentro de este. El slow es equivalente a 9 y el array faster es equivalente a 6. Entonces esto lo único que hace es cambiar de lugar. Esta es una manera que me enseñaron, que Sí, es no con el está death bien. factoring. Está buena esa. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Y esto lo hago así porque otra manera sería guardar el valor, por así decirlo, de array slow y después guardar ese valor, asignar el valor de faster a slow y el valor de slow asignarlo a faster. Pero aprendí de esta manera y ya esto es más corto y mejor, creo que uso. Y si no, de lo contrario, si no es menor, simplemente va a ir avanzando hasta encontrar una parte donde sí sea menor, donde el slow sea menor y el faster sea mayor. No, perdón, al revés, donde el slow sea mayor y el faster sea menor, y lo único que va a hacer es va a estar intercambiando los de lugar hasta que te dé el ordenamiento correcto, que sería este. Bien, está perfecto. ¿Te animás a ejecutar mira, ahí yo te paso el de binary search y ejecutar el del binary search y ponerle ahí algún número para que busque, a ver. Para que veamos si, o sea, sí, no es que no confíe en que lo ordena, porque sí sé que lo ordena porque lo vi, pero digo, para ser como más didáctico, ahí lo pasé al binary search, copialo y lo pegas Ay, ahí. ay, ay, ay. Guarda, se te escapó. Me parece que alguien Listo. tiene que, tranqui, que a mí también me solicitan mucho las nenas. Este ya es de búsqueda, ¿no me parece? Claro. O sea, el de búsqueda, a lo que voy yo es que usar el binary search para buscar, o sea, ordenar el array primero con tu algoritmo y luego usar el binary search para buscar el número que quieras. Por ejemplo, el 0 del primer array. Ok. Eh, Directamente pásale o sea, envuelve la llamada con la que ya habías hecho ahí. Ya. bueno, para que se vean los dos resultados, ¿no? Ah, dale. Sí. Sería buena idea. Vaina, bueno, por ejemplo, vamos a buscar el 9 y le vamos a pasar Pero ahí vas a tener que... pero igual creo que lo tenés que envolver con la llamada de tu función, porque acuérdate que tiene que estar ordenado. Sí, los ordena, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Claro, pero digo, el tuyo, el random array one, ¿lo muta el array? O sea,
Eso es lo que me refiero, porque no sé si lo... Ahí está, ahí, eso, claro. Igual, ahí en ese caso, el primero lo tenías como muy, lo tenías ordenado, salvo con el último, entonces ahí, por eso te estaba tirando que sí estaba en el 8, que está bien. Bien, bien. Mm. Está muy bueno el caso de uso ese del binary search. ¿Sabes cuándo se podría usar el binary search y cuándo no? El binary Eh, search, el bubble sort, perdón, el bubble sort. ¿Sabes en qué, cuándo se puede usar y cuándo no? ¿O cuándo no es útil usarlo? este es el bubble sort, ¿no? El que habías hecho vos, el de dos índices, es una variante del bubble sort, sí. Ujú. Creo que es, a ver, cuando no me acuerdo cómo se le dice, cuando le agregan números, o sea, cuando el array es de un número indefinido, cuando Ok, no sabes cuántos números están dentro del array, creo. ok, ok. Mira, te lo comparto, mira, a lo que más o menos como yo lo entiendo, ¿no? Capaz no soy dueño de la verdad absoluta, pero el bubble sort es muy útil cuando la lista de números son pequeñas. Em, por ejemplo, cuando es más, hay varios autores que te dicen que cuando vos ya tenés un total de, cuando ya sobrepasás los 10, los 20 elementos, ya no te conviene mucho el bubble sort. Eh, pero el tema es que el bubble sort tiene una ventaja, es que si vos, por ejemplo, ya tenés los datos ordenados o preordenados, no te digo que los tengas ordenados perfecto, pero que ya sepas que los datos vienen de alguna u otra forma más ordenada, el bubble sort es más rápido que otros porque directamente su complejidad vendría a ser un poco lineal, ¿no? Pero ahí también, bueno, varía mucho de la heurística, o sea, de la información que vos tengas previa, si sabes si va a venir un poco ordenado o no. Y el tema es que este algoritmo es uno de los más simples y es uno de los más buenos para tener en cuenta, pero sí, o sea, este se aplica más o menos para cuando el array o la longitud del array no es tan grande. Cuando la longitud del array es muy grande, ya como que no te conviene mucho el bubble sort, Ok. porque varía mucho la complejidad y bueno, obviamente. Porque el bubble sort es de n al cuadrado la complejidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y si vos tenés 10.000 elementos, vos vas a hacer 10.000 al cuadrado. Ajá. O O sea, ¿qué sea, quiere? O cien sea, mil. cien claro, ¿me mil entendés? Esa es la cantidad de iteraciones, por así decirlo, que vos vas a hacer. máximas, ¿no? Me parece. O Claro, sea, la cantidad de iteraciones en el máximas. peor caso, o sea, es en el peor caso, ¿entendés? Y en el mejor caso es, como te digo yo, O a la n. Pero eso es cuando ya Ujú. el logaritmo ya viene, tengo logaritmo. Pero eso es cuando ya el array ya viene como preordenado anteriormente. Por ejemplo, en el primer array que vos tenés ahí, que es no, el primer no, no, no es el primero. No, es que no tenés uno que ya esté más o menos ordenado. No, bueno, sí, el segundo, por ejemplo, ves que está como un poco ordenado. Bueno, capaz que ahí es de O a la N, porque no tenga que hacer tanta. Bueno, no, acá no. No, es que en este caso no hay ninguno que se pueda aplicar eso, pero como decía recién Riot, depende mucho de tu caso de uso y de cómo lo estés usando. Pero bueno, no quiero ahondar mucho en el tema, ya lo vamos a hablar más adelante. Así que de verdad te agradezco mucho, Nesh, por tu participación y me gustó mucho, la verdad. Así que ahora, ¿hay otro que Gracias, quiera gracias. empezar? Yo lo pasé al lenguaje coloquial, a un Babel que encontré. Ah, bueno, mejor, para que lo leamos así. Perfecto, perfecto. Mostrarlo. ¿Comparto? Muéstralo. Sí, 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 sí. Mira, encontré este. Ok. eh, y lo pasé así. Puse Ah, como que creamos dos punteros J y J más uno. Y que el for primero lo que hace es como mover esos dos punteritos en el array.
Claro, sí, los va moviendo hacia la derecha. Entonces los pasos a seguir sería J señala el primer valor del array y J más 1 el que está a la derecha a su derecha, exactamente a la derecha de J, ¿no? Se evalúa el valor, si es, si es true se hace el swap y si es false se ejecuta el paso 1 otra vez, pero J y J más 1 son corridos un lugar a la derecha por el primer for. perfecto, perfecto, perfecto. Está muy, Como está que muy son bueno. como que son dos agujas, digamos, que van evaluando y se van corriendo para la derecha. Claro, claro. Está muy buena la interpretación y la visualización que le diste. Así que Sí, lo hice medio visual, ¿viste? A mí me aprendo medio visualmente, por eso me sirve hacerlo está así, bueno. ¿viste? Sí, 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 sí. Está buenísimo. Es más, ahora les voy a pasar una página que se llama Visualgo, donde ahí uno puede visualizar los algoritmos. Pero muy bien, David. Gracias por participar. Y a ver, nos podríamos poner a detallar cada parte, pero ya más o menos lo vimos un poco con Nesh y como que no hay mucho que debatir sobre el mismo algoritmo. Pero sí, muchas gracias y espero que bueno, que se pueda aprender algo nuevo de esto. Así que, bueno, en tu caso, Mati, ¿lo pudiste hacer? ¿Cuál No, hiciste? boludo, no me salió, no me salió. No me salió, Bueno, tranquilo. pero no importa, el intento está. Así que bueno, también greetings for you. No sé si quieres mostrar algo. Si no tenés nada, bueno, no importa. Ahora, yo les pregunto, ¿hay alguien que haya hecho un algoritmo diferente al Bubble Sort? Mm, No, no. ripearon ahí. Ripearon todos. No, bueno, de hecho lo que veo es que todos estaban usando el de burbuja, pero yo, como dijiste, traten de inventar uno mismo, es lo que intenté, pero es muy parecido al de burbuja. Está bien, pasa que es la forma normal de pensar, ¿no? Es como que te digo, Claro, busca algo qué sé yo, de lineal, o sea, la búsqueda, que si yo le digo algo algoritmo de búsqueda, van a ser el de la lineal, el lineal porque es como el más intuitivo para hacer, ¿me entendés? claro. Así que bueno, primero que nada, aplausos a ustedes, porque lo hicieron todo bien y se nota que le ponen onda y bueno, eso es importante. Y yo ahora lo que voy a hacer, antes de compartir pantalla, es más o menos tratar de ver obviamente, cuando hablamos de algoritmos, es muy complicado definir un tiempo, una longitud, de decir, bueno, yo puedo ver esto desde acá hasta acá, puedo tardar, o lo vamos a ver en 2 o 3 clases, porque son conceptos algo complejos y si lo queremos ver bien, hay que verlo detenidamente, con tiempo y obviamente también tratando de hacer las cosas eh, despacio y sin y sin ser demasiado apurados, ¿no? Con las cosas. Por eso yo les voy a comentar que la clase que viene, o sea, no vamos a terminar todavía, les quiero mostrar otro algoritmo más que es para lo que es sort, pero prácticamente lo que les quiero decir es que seguramente la clase que viene vamos a ver conceptos un poquito más complejos. Entonces, yo les voy a dejar una tarea. La tarea no va a ser que se pongan a hacer ejercicio o cosas así, porque tampoco tiene sentido, sino que yo voy a dejar, yo prefiero mil veces que ustedes por su propia cuenta les dé ganas de investigar más y ver más, hasta antes que yo les ponga algo para hacer, porque sé que capaz que muchos laburan, qué sé yo, entonces es como que medio, no es buena idea ponerle a hacer un ejercicio cuando quizás están haciendo otra cosa, ¿no? Sino que por su cuenta investiguen y la clase que viene vamos a ver, como les había dicho, el concepto de los invariant loops, em, que están bastantes libros y yo no vi que lo den en muchas clases o cursos de este tipo de algoritmos de estructura de datos, entonces yo voy a tratar de ver si se los puedo explicar de la forma más fácil posible y si podemos hacer ejercicios con base a eso, ¿no? Y lo más seguro que la clase que viene también veamos lo que es un breve repaso de esto y veamos introducción a las listas enlazadas, como para tener un poco más de idea de cuándo se debería usar las listas enlazadas y demás como otra estructura de datos, ¿sí? Así que vamos ahora,
yo voy a compartir y ustedes ya armaron su cosa, ¿no? Ustedes ya armaron su algoritmito y yo estuve armando este mientras ustedes estaban ahí hablando. Y también lo que les voy a decir es que vamos a, en vez de usar este, me di cuenta y dije, ¿sabes qué? No vamos, ustedes hicieron el bubble sort, no voy a hacer bubble sort yo. Se los voy a dejar acá cuando les comparte el repo, pero yo voy a hacer otra cosa. Lo que yo voy a hacer va a ser el insertion sort, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿qué es el insertion sort? Bueno, es otro algoritmo, perdón, de ordenamiento, que es uno de los más simples también. Y bueno, y voy a tratar de explicárselos de la forma más simple. Yo leí un libro, que es el que les decía este algoritmos, que en ese libro explican más o menos de una forma muy simple cómo es el insertion sort, trayendo el ejemplo de mezclar las cartas con la mano. Yo quiero que en su mente tengan lo siguiente, ¿no? Imagínense que están jugando al truco, acá en Argentina se juega mucho el truco, o están jugando bueno, no el truco, pero no sé, algún juego de cartas, y ustedes tienen que ordenar las cartas, ¿sí? Ustedes tienen, empiezan primero sin ninguna carta en la mano, ¿no? Y empiezan a pillar cartas de la mesa, ¿no? O sea, las cartas ya de por sí vienen desordenadas. Quiero que tengan esa idea. ¿Qué quiere decir eso? Empiezan con con las manos sin nada. Están jugando las cartas, empiezan a sacar cartas desde el mazo, ¿no? Y se las van poniendo en la mano, ¿sí? Cuando se las ponen en la mano, se dan cuenta que, bueno, las cartas están medias desordenadas, ¿no? Porque capaz que ustedes son muy, tienen esos tipos de tocs y quieren tener las cartas ordenadas. Entonces lo que comienzan a hacer ustedes tienen las cartas en su mano izquierda, con la mano derecha comienzan a sacar una carta, ¿no? A la vez, o sea, toman una carta y la van moviendo entre de forma ordenándola, ¿no? O sea, es como que la van insertando en la posición correcta en su mano izquierda, ¿sí? Vuelvo a repetir, estamos jugando a las cartas, tenemos las manos vacías, tomo una carta del mazo, ¿no? Y a medida que, y una vez después de que tomo todas las cartas del mazo, por ejemplo 5, yo las tengo desordenadas porque ya las cartas se mezclan, vienen desordenadas. Entonces con mi mano derecha voy sacando e insertando la carta en su posición correcta. El algoritmo que hace eso es el insertion sort, ¿sí? Y el insertion sort, básica y exclusivamente, lo vamos a tratar de escribir acá, ¿sí? Yo estoy... A ver, yo no me lo sé de memoria, así que lo más seguro es que lo hagamos juntos. Entonces, voy a array, va a ser un array de números, ¿sí? Number, y yo, a ver, lo podría haber traído hecho a esto, pero creo que es mejor, más didáctico hacerlo juntos y ver cómo es el proceso de pensar cómo sería un algoritmo. Obviamente estos algoritmos uno ya sabe o ya se hace una idea de cómo implementarlos, porque ya conoce un poco cómo funcionan, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Recordemos que nosotros, para ordenar, ¿no? En la carta, o sea, tenemos en una mano las cartas ordenadas, las cartas desordenadas. Nosotros vamos a tomar una carta y la vamos a tratar de ir insertando, ¿no? Tomamos con una mano una carta y la vamos insertando de forma que quede ordenada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Yo necesito un for que vaya de 1 a array.length y luego vaya e incremente i. Es decir, que empiece en i igual a 1, ¿no? Y que se vaya, ya les voy a explicar por qué es el i igual a 1, ¿no? Porque capaz que me dicen, ¿qué es eso? No, pero ya les voy a explicar cómo es a qué se debe esto.
Déjenme que estoy... que me acaban de mandar un mensaje importante. Bien. Entonces, tenemos hasta acá. Tenemos que vamos a empezar en el for. Nosotros lo que queremos hacer es tomar una carta, ¿no? La carta que se va a insertar, y en cada iteración del for, digamos, ir insertando la carta en la posición correcta. Entonces, tenemos que ir pensando cuál es el algoritmo que nosotros vamos a ir, no cuál es el algoritmo, pero digamos, cuál es la lógica que nosotros vamos a ir usando para eso. ¿Sí? Uy, se me cayó algo acá. Bueno, no importa. Entonces empezamos en 1, ¿no? Y luego tenemos nuestra carta. Yo le voy a poner card. En algunos lados la van a ver, creo que parece como key o algo así. Entonces, pero nosotros tenemos la card, ¿sí? Y vamos a definir nuestro J, que va a ser de I-1, de I-1. ¿Sí? Ya les voy a explicar bien toda esta parte. Esto lo estoy razonando mientras voy escribiendo. Igual a 0 y la raíz de J aquí, ¿no? 0, 0 y el array de J no es key, es card. Bien. J más 1 va a ser igual al array de J, ¿sí? Y J va a ser de -1. Entonces, esto me va a devolver no, yo no quiero devolver el array, yo quiero devolver el índice. Porque, no, claro, porque es el de ordenamiento, entonces, sí, así. Bien. This code is unreachable. ¿Por qué? Acá estoy algo perdido. Leti. Sea menor. Punto length. ¿Alguno sabe por qué acá no me está saliendo mal esto? Capaz que es una boludez, pero... El J, la condición esa de J está bien. J mayor o igual que 0. No, Sí. ok. No, pero yo me refiero acá, ves que dice the code is unreachable. Estoy escribiendo mal el for, me mato, estoy escribiendo mal el for. Let igual a 1 y tiene que ser menor a array.length. No, Esto está mal. No, pero es raro porque ves que this code is unreachable, pero no tiene sentido. Nada más es la última condición que tienes dentro del for, ¿no? Que no te está Claro, leyendo. pero debería estar bien porque se supone que está bien la sintaxis. No sé. En vez de I-1 no es J-1. En LED es J igual a J-1. Desde I-. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. No, no, en creo que I-1. no. Porque Porque vos lo que se quiere haces acá es posicionar como... en. Claro, vos definís dos punteros. Vos tenés el... No. Sí, sí, Se sí. para en 0 ese. J se para en 0 y I se está parando en 1. Ujú, exacto. Sí. Eh, Ujú. Bueno, no importa. Déjame ver si... fíjate, en vez de menor a card, tiene que ser mayor a en el array sub J. Ahí Ah, abajo. está bien eso. Eso está bien, sí. Y Este de acá. Ah, sí. Ah, y- bueno, sí. Sí. No, pero el tema no es esto, sino que el tema es que o sea, el tema no es la lógica esta, porque esta la voy viendo mientras el coso. El tema es que acá bueno, no sé. Veamos si funciona y... El Pepe. Macanudo. Veamos si funciona y si funciona como... Bueno, vamos a hacer el Pepe. Por el, No, por el return, como que te dice como que está fuera de scope o algo así. No. No.
No, porque... No, Porque sí, dice sí, que está mal esto, porque el return este debería estar fuera del for. Ahí está. Por eso, ahí está. ahí va. 1, 4, 8, 0, no. A ver, vamos a hacer. 9, 3, 4, 1, 6, 5. Voy a poner que este el array. Insertion sort. Ya vamos a pasar. Estos son fáciles todos. Algoritmos. Hay otros que son un poquito más complicados. ¿Dónde está? No, pero acá no lo. No Consolorear. lo. ¿Dónde está? Consolog, ¿no? ¿Tenés consolorear? No, ¿No no, hiciste pero no, sí, no consol? lo estoy logueando. Sí, 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 no lo estoy logueando. Const sorted. Console.log. Sorted. Ahí va. Entonces se supone que si yo ahora lo ejecuto esto. Uf. Oh, Ah, qué linda belleza. esa. Qué belleza. No, pasa que. Se carteó. Pero son todos anchos ahora. Sinceramente. Ajá, ojalá. A ver, ojalá me toquen así la mano el truco, a ver. J menos I más 1. Esto está bien. Array de J. Hago el cambio. Ah, bien. Me faltó la condición de esto, que es que, o sea, me faltó rotarlo al otro, digamos. El swap. Ahora sí. Ujú. La tengo con key. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo ordena. Pero vamos a fondo con este array. Con este algoritmo. Primero que nada, entendamos una cosa. Hay muchos algoritmos que se basan en la frase típica, ¿no? Yo tenía una profesora en la universidad, creo que Riot también la tiene, que es la que siempre decía el famoso divide y vencerás. Divide, he usado esa frase que decía, dividí el problema en partes, ¿no? Y lo vas resolviendo parte por parte y será más fácil de vencerlo, ¿no? Bueno, este algoritmo se basa en eso. Como le había dicho, imagínense que usted tiene las manos, están jugando a las cartas, ¿no? Y agarran las cartas, las tienen desordenadas y ustedes con la otra mano las van ordenando. Así funciona el insertion sort. Lo que ustedes tienen que entender es que nosotros en el insertion sort consideramos eh, que siempre la primera parte va a estar ordenada. No sé si me explico lo que le digo. O sea, ustedes toman, por ejemplo, este array, ¿no? De acá. Cuando el insertion sort empieza, nosotros ya consideramos, el algoritmo internamente considera que el 9 ya está ordenado. Dice, bueno, tengo el 9 ordenado, entonces yo voy a ordenar con respecto al 9 para la derecha. ¿No? Por lo tanto, lo que te dice el algoritmo es, bueno, el 9 está ordenado, pero toda la parte del chorizo de la derecha, todo está desordenado. ¿Sí? Entonces empieza con el segundo número. Por eso acá lo igualamos a 1 ahí. ¿Ves? Porque nosotros empezamos desde el arreglo en la posición 1. O sea, nosotros empezamos acá. Porque ya damos por ordenado el 9. Entonces, como empezamos acá, decimos, bueno, tenemos el 3. ¿No? Entonces yo digo, bueno, el 3 que está acá, es menor que 9. Entonces, como el 3 es menor que 9, el 3 pasa a estar acá, a este lado. Que es la condición esta que acá me corrigieron ustedes muy bien. Porque yo lo que dice acá es, mientras j sea mayor a 0, porque esta es la condición de salida. Si esto no es 0, yo siempre puede haber un momento en el que j sea negativo. ¿Me entienden? Entonces lo que dice acá es, si j es mayor o igual a 0 y si el elemento que está en la posición j del arreglo es mayor a la carta. En este caso, si nosotros lo podemos ver así, ¿no? Nosotros habíamos dicho que nuestra posición 0, o sea, en I ahora está el 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Y que en J nosotros tenemos el 9. ¿Por qué? Porque si en la iteración 1, en la primera iteración, I es igual a 3, J en la primera iteración es 9. ¿Por qué? Porque J es igual a I menos 1. O sea, no J, perdón, acá troleé yo. Es array de J y acá es array de I. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, en esta iteración, card es 3. Es 3. Bien, entonces acá lo que dice es, bueno, si j es mayor o igual a 0 y si 9, que sería en este caso, es mayor a card.
9 es mayor a la carta que yo quiero rotar, a la que yo quiero mover, y sí, es mayor. Entonces yo lo que digo es, bueno, lo que vas a hacer es que en la posición J más 1, ¿qué quiere decir J? ¿Cuál es la posición J más 1? I. ¿Se entiende o no? En la posición J más 1, es decir, en la posición I, méteme el arreglo de J. Acá es donde hace el swap. ¿Me entendés? ¿O no? ¿Se entiende o no se entiende? Porque capaz que estoy hablando y no se entiende. Y después, lo que hace acá abajo, es decir, bueno, tenés el array de J más 1, que acá está la posición I, va a ser igual a card. O sea, acá el tenés el J más 1, que J más 1 en este caso sería, como les había dicho I, va a ser igual a J. O sea, acá hace el cambio. Y acá les dice que J más 1 va a ser igual a card. ¿No? Entonces, así lo empieza a mover, los cambia de lugar y los va moviendo. Entonces, después, cuando empieza la otra iteración, ya no se para en el acá. Ya da ordenada este fragmento. Entonces se para en el 4. Como está parado en el 4 y ya sabe que la parte esta de acá ya está ordenada porque la acabamos de ordenar, dice, bueno, el 4. Ahora ya el arreglo de I, como I ahora es 2, como I es igual a 2, mi arreglo de I va a ser igual a 4. ¿No? Entonces, si mi arreglo de I es igual a 4, y acá le voy a poner yo arreglo de I igual a 4 y este va a ser 1. Y acá pregunta, ¿el arreglo de J es mayor a card? No, no es mayor. Bueno, entonces lo paso. No, perdón, el arreglo de J no es 4. Vendría Para el siendo arreglo, 9, ¿no? claro, claro. Porque vos ya tenés esta parte ordenada de acá. No, porque, para. No, está bien, es 4. Acá te queda así. Y acá te va a quedar el arreglo cuando I es 2, te queda, o sea, cuando ya está ordenado te queda 3, 9 y ya estás en el 4. Entonces compara el 4, como decís vos, Reta, el 4 es mayor al 9 y no. Entonces, no, perdón, no, estoy diciendo cualquier cosa. El array de I es 4. Lo estoy reconfundiendo. Como el array de I es 4, mi array de J es 9. Como mi array de J es 9, dice, bueno, 9, perdón, ¿es mayor a 4? Sí. Entonces, como es mayor a 4, lo swapea. Entonces, acá vas a estar el 4 y acá el 9. Entonces, ¿qué pasa? Como que ya da que toda esta parte ya está ordenada. Entonces, ya toma el 1. Entonces dice, bueno, el 1. Bueno, y acá empieza. El array de I va a ser igual a ¿qué? A 1. Y el array de J sigue siendo 9. Entonces, lo que dice es, bueno, este es mayor a este, y así los van moviendo. Es como que les va haciendo el swap. ¿Se entiende o no se entiende? Porque capaz que les hice un bolón aquí en la cabeza tremendo. Es que es medio complicado de explicar. Sí. Hola. Hola. Sí, se entiende. Ok. Pero bueno, prácticamente es lo que hace este arreglo. Este ordenamiento. Este ordenamiento es de este tipo. O sea, es muy simple de usar. Pero bueno, no, yo tampoco les voy a mostrar algo muy complejo. El problema de este algoritmo es que, si se dan cuenta, es lineal. No, pero no es lineal, si no recuerdo, es n al cuadrado. A ver, lo voy a verificar, no vaya a ser cosa que esté tirando un... ¿cómo es el insertion sort? Sí, ¿ves? Es n al cuadrado. ¿Por qué es n al cuadrado? Porque es n al cuadrado porque tiene que hacer, porque se va a iterar 2 veces la cantidad del length del arreglo, porque lo estamos iterando prácticamente 2 veces, ¿se entiende? Entonces, eso lo que hace es que, bueno, que como les decía, como decíamos con el bubble sort, este tiene el mismo problema que el bubble sort, que no es funcional para cuando tenés una gran lista de números, porque imagínate que vos quieras ordenar un arreglo de 1500, no sé, 15.000, de 15.000 elementos. Y ahí te quieres pegar un tiro, porque el insertion sort se va a ejecutar, hagan 1500 elevado al cuadrado. A ver, tengo la calculadora acá. 1500 por 1500. Se va a ejecutar 2.255.000. O sea, no es que se va a ejecutar, ¿no? Pero a lo que voy es que
Bueno, sí, se ejecuta 2.250.000 veces. Y lo que tarda en ejecutarse eso, capaz que con otro algoritmo es más eficiente, ¿no? Y también esto tiene no es que tiene problema de memoria, pero acá estaba usando una variable extra y estaba haciendo swap y en ese momento que vos moves una, un elemento del arreglo a otra posición, estás accediendo a memoria, modificando cosas y bueno, eso también va afectando un poco lo que es la todo lo que es el performance y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un repaso corto. Yo lo que necesito es que me digan si entendieron la última parte. De todas formas, yo les voy a explicar, vamos a hacer un repaso después de nuevo, pero quiero saber si lo entendieron bien. Sí, más que nada ahí, tipo, el 1 se va a reacomodar con el 9, pero después tiene que hacer una iteración más para que se reacomode con el 4 y después con el 3. Claro, O sea, vuelve a claro, iterar todo el tiempo hasta que se pone donde tiene que estar. exactamente. Entonces, prácticamente, o sea, se va de uno, y así hasta llegar, como decías vos. Pero bueno, básicamente lo que vimos hoy, que fue la primera clase, primero que nada, lamento haber llegado tarde. em, eh, Espero que me entiendan. Y bueno, voy a hacer un repaso breve. Primero vimos que son una introducción muy breve a lo que son los algoritmos y a lo que son las estructuras de datos. Vimos como estructura de datos básica y primordial lo que es el array, lo que son los arrays. Vimos la diferencia entre los arrays y los array buffers en JavaScript. Acá hay muchas cosas que yo no nombré, que si quieren lo podemos hablar. Yo no quiero robarle más tiempo, capaz que tienen que ir a hacer otras cosas, qué sé yo, pero básicamente exclusivamente la diferencia es que unos almacenan la memoria de forma binaria y otros lo almacenan, o sea, con uno tenemos más libertad porque estamos trabajando con la memoria binaria, nosotros podemos decir qué tipo de, cuál es el tipo digamos, cuál es el tipo de dato que queremos almacenar, ¿no? Si queremos que sea un entero, si queremos que sea un un carácter, hay de flotantes también y demás. Y nos da mucha más libertad para poder hacer, cuando se quieren hacer cosas complejas, lo podemos usar con ese tipo de arrays, ¿no? Y es como el array de bajo nivel que tenemos nosotros. Porque lo que en realidad nosotros le llamamos array en JavaScript es lo que también son conocidos como listas, ¿sí? Que son famosas en Python. Y ¿Pero bueno, qué diferencia hay entre un buffer que tenga una instancia y un buffer que no tenga una instancia? Por ejemplo, un array normal, el let array y el new int array. como decía, el array buffer, o sea, esto de acá abajo, el int8 array, es una clase que extiende del array buffer. El array Entonces, buffer, Entonces, dentro de mi ignorancia, que a lo mejor estoy muy equivocado, eso puede ser que sea o sea, uno es una variable primitiva y el otro es un wrapper envolvente, ¿no? El otro es una clase, es un objeto no, envolvente. el array no es una primitiva. O sea, el array, esto de acá no llega a ser una primitiva. Básicamente, a ver, lo que hace Node.js es que abajo, no a bajo nivel, pero digamos, cuando lo interpreta el motor, todo se convierte en array buffer. El tema es que vos, el array propiamente dicho de JavaScript, te da más libertad a vos, porque vos no te tenés que preocupar en la parte de lo que es qué tipo de datos estás metiendo en la lista, si la lista tiene una longitud definida o no tiene una longitud definida, mientras que el array buffer es como algo que implementaron en JavaScript para que los desarrolladores puedan tener más control de lo que están trabajando y que bueno puedan trabajar con los tipos de datos más no primitivos, pero digo, con tipos de datos o con, bueno, no tipo de datos, pero digamos arrays Con referencias. en formato binario. No tanto como referencia porque JavaScript no trabaja en ese tipo de nivel, pero sino que lo que nosotros lo usamos a los array buffers es como si fuesen nuestros arrays, como te digo yo, a bajo nivel, donde nosotros decimos, bueno, yo quiero únicamente consumir 4 bytes.
como quiero consumir 4 bytes, yo sé que este array no me va a ocupar ni más ni menos de 4 bytes. Entonces yo ya tengo un mejor control de la memoria, etcétera, etcétera. Este tipo de arrays, buffers, es muy raro que los usen. Se suelen usar mucho para el tema de los streams, o sea, cuando vos querés hacer streameo de datos y cosas de ese tipo, ahí sí se suelen usar, ¿no? Pero en este caso, Ah, vale, vale, pues entonces ya concreto, entiendo, sí, ya lo entiendo más o menos. Claro, si en- si lo usas en funciones stream y en programación funcional, realmente lo que estás es, claro, con lo que decías de crear siempre es todo es un array y demás, sí, exacto, porque si lo trabajamos todo a nivel funcional, todo debería ser un array. Vale, entonces, y el array, el let array funciona igual que en Java, ¿no? Que al final eso ya es un objeto y tú ya trabajas con ese objeto, porque con claro, JavaScript, si yo creo recordar, no hay valores primitivos, o si los hay son los 4 de siempre, ¿no? claro, claro. Ok. Entonces, lo que prácticamente te da esto es que, bueno, como decía, tengas un poco más de control. ¿Esto dónde lo van a ver usado? Si se preguntan, vayan a Three.js, busquen algún ejemplo de Three.js, van a ver que usan esto, todo esto, porque ahí tienen que, se trata de aprovechar mucho el uso de la memoria, cuando están trabajando mucho con el tema de lo que está haciendo Crispy ahora, que son todo ese tema de clases de transformación de datos y demás. Él creo que ya explicó lo que son los buffer array y lo estuvo viendo. Pero yo lo que quería hacer era el contraste para que se den cuenta de más o menos cómo es en un lenguaje de programación de bajo nivel y cómo es en un lenguaje de programación de alto nivel, que es como JavaScript, Python, etcétera. Si ustedes van a C, ustedes cuando vayan a C van a trabajar prácticamente con buffer, o sea, no literalmente con array buffers, pero van a trabajar con ese concepto, ¿no? Como un bloque de memoria que tiene una longitud finita y que no pueden hacer lo que hacemos en JavaScript, que es meter un entero, después un, Sí, sí. un flotante y cosas Y así. además compila, que es lo peor. Además es que compilará y luego, ¿esto qué error es? ¿Por dónde está esto? Bien. Luego tenemos la parte de lo que es bueno, eso es lo que vimos al principio. Después tenemos la parte del algoritmo, de los algoritmos. Los algoritmos que vimos no son muy complejos, no son muy difíciles, es más, se notó mucho que hay algunos que ya los manejan y eso está buenísimo, pero la idea era que tratemos de tener una idea principal sobre qué son, cómo funcionan y ya la clase que viene se viene realmente lo complicado que es empezar a entender cómo medirlos. O sea, en la clase que viene vamos a ver matemática, o sea, vamos a ver la matemática para cómo medirlos a los algoritmos. Yo todo esto lo que estoy dando me estoy basando en un libro que es el que les nombré al principio de la clase, pero se los puedo nombrar, ya se los voy a pasar por si lo quieren ver. Pero prácticamente, a ver, cuando digo matemáticas no vamos a ver matemática compleja, solamente vamos a ver cómo armar las tablas de función para hacer las mediciones con respecto a la complejidad de los algoritmos para que lo sepan hacer, ¿no? Porque es importante, pero más de allá de eso no, ¿sí? Y los algoritmos que vimos fueron tres que para el tiempo que estuvimos me parece perfecto, son el linear search, el binary search y el insertion sort, y bueno, también vimos el bubble sort, que ahí lo compartieron los chicos y lo fuimos viendo. Vimos que el linear search, cómo funciona, el más básico de todos, el más intuitivo. Vimos el binary search, cómo funciona. Ustedes mismos, bueno, se nota que ya lo conocen y demás, así que estamos joya con eso. Y también vieron el bubble sort, que muchos lo tomaron como ejemplo para cuando les di la tarea esa de hacer lo del ordenamiento. Y con el insertion sort fue el que hicimos al último, por así decirlo, juntos, que vimos cómo funciona y bueno, básicamente eso. La clase que viene va a ser el sábado que viene, que sería, estamos a sábado, sería el 3 de agosto. Ese sábado que veamos la clase, vamos a hacer les voy a traer listo ya un repositorio de GitHub donde ustedes van a tener como catas, o sea, van a tener ejercicios de programación donde van a tener que correr los tests y según esos tests les van a decir si está bien el ejercicio que han hecho o no. Y como les dije, lo importante, si quieren ya ir adelantando esa parte, si es que lo van a seguir a las clases o no, va a ser, vean lo que son, o una introducción a los loop invariants, qué son los loop invariants, y traten de los algoritmos que vimos acá, tratar de aplicar los loop invariants. Y también otra cosa importante que tendrían que ver es si pueden ver otros tipos de algoritmos de búsquedas y de ordenamientos para tratar de entender más o menos cuáles son las diferencias entre cada uno. También un plus sería que hagan una introducción a lo que es el low notation. Lo vamos a ver en la clase que viene igual, que se lo voy a tratar de dar lo más fácil posible, pero la idea es que que vengan ya más o menos con una idea desde la casa, digamos.
aunque estamos todos en la casa, pero básicamente es eso. Así que les quiero agradecer mucho por su participación, les quiero agradecer por haber perdonado el retraso que tuve. O sea, tengo retraso, pero además vine retrasado. Y también, bueno, les quiero decir que yo no soy profesor, soy estudiante, no soy un experto en esto, no tengo mucha idea de muchas cosas, así que esto para mí también es un aprendizaje como lo es para ustedes. Así que nada más que solamente decirles eso. Espero que lo poco que yo sepa les sirva a ustedes y espero también que esto nos ayude a todos a convertirnos en mejores programadores, en mejores ingenieros, en mejores personas de sistemas. Así que yo voy a seguir en el canal de Discord porque prácticamente vivo acá, pero doy por finalizada esta clase, así que si tienen alguna duda, lo que sea, me preguntan si quieren, como les dije, el repo lo voy a tener, si no es para esta semana, para el miércoles seguro lo tengo listo, pasa que yo tengo un examen el martes, así que no creo que lo tenga hasta antes de eso, pero básicamente exclusivamente fue eso todo, así que nada, por mi parte eh, se acabó la clase de hoy. De 10. Yo no sabía ni que estábamos en clase. Yo digo, yo haciendo sexo, no sé qué, no sé cuántos herreros. Malditos. Está Alguien bien, podía no haber importa. avisado, ¿no? No, pero no es tan